Una proposición de matrimonio en mitad de la plaza delante de todo el pueblo. Y no de amor, sino de conveniencia. Eso fue lo que susurró doña Carmen a la panadera, lo que oyó el cura al salir de misa, y lo que llegó como pólvora en una noche seca a cada rincón de Sierra de Alba. Pero lo que nadie sabía, ni siquiera el propio don Jaime Llorente, el hombre más rico del valle, es que aquella mujer de moño apretado y mirada templada no solo iba a rechazarlo, iba a romper todas las reglas de lo que se esperaba de una mujer de su edad, porque Elena Murillo no era cualquiera, y su historia merecía ser contada. Sierra de Alba era uno de esos pueblos que no salían en los mapas, pero sí en las leyendas. Asentado entre las laderas secas de Castilla-La Mancha, con casonas encaladas y olivos centenarios, el pueblo vivía al ritmo de las campanas del pan del día y del sermón de los domingos. En ese entorno, doña Elena era un pilar silencioso, maestra de escuela, viuda respetada y alma discreta. Tenía 57 años, el pelo gris recogido con sencillez, y una voz que podía ser tan suave como el pan recién horneado, o tan firme como el canto de la sierra cuando los niños perdían la atención. Llevaba más de una década enseñando a leer, a escribir y a soñar a generaciones enteras. Para muchos, era casi una institución. Para otros, un misterio. Vivía en una pensión humilde frente a la escuela, propiedad de la inefable doña Pilar Viuda Lenguaraz, con alma de cronista no solicitada, que se empeñaba cada mañana en recordarle a Elena lo sola que estaba. ¿Otra noche sin visitas? Elena. Una mujer tan decente no debería pasar tanto tiempo entre libros y tizas. Prefiero la compañía de un buen poema que la de un mal pretendiente, respondía ella sin levantar la vista del periódico. En su cuarto de paredes color crema y ventana al campo, Elena atesoraba 3 cosas: una Biblia heredada de su madre, una caja de madera con cartas de su difunto esposo Tomás, y un flor seca lavanda, prensada entre 2 páginas del libro de los Salmos. La había llevado en su boda hacía ya más de 15 años. Tomás había muerto joven en una epidemia de gripe que arrasó medio país. Su amor fue breve, tierno y suficiente para que Elena no sintiera necesidad de volver a empezar. O eso creía. Aquella mañana, como cada día, abrió la puerta de la escuelita a las 8 en punto. El edificio era de piedra antigua con contraventanas verdes y una campana que sonaba hueca pero noble. El aula, de pupitres de madera y pizarras gastadas, olía a tiza, tinta y entusiasmo. «Buenos días, doña Elena», gritó Lucía Romero, una niña de 8 años con coletas y voz de trompeta. «Buenos días, Lucía. Trajiste la tabla de multiplicar, sí, y la C del revés». Poco a poco, llegaron los otros 13 alumnos desde los 6 hasta los 12 años. Sierra de Alba no tenía muchos niños, pero sí muchas esperanzas puestas en ellos. Durante la mañana, Elena alternó entre letras, cuentas y dibujos. Corregía con paciencia, alababa con sinceridad y reprendía con respeto. La escuela era su refugio, su misión, su modo de seguir dando sin pedir nada a cambio. Al mediodía, mientras los niños corrían a sus casas para el almuerzo, Elena se quedó en su escritorio con su modesta fiambrera pan moreno, un trozo de queso manchego y una manzana del árbol que ella misma había plantado detrás de la escuela. Disfrutaba de ese silencio contenido, de ese instante, en que el mundo se detenía para respirar. Fue entonces cuando entró don Claudio Herrera, el alcalde del pueblo, con su chaqueta de paño y el sombrero bajo el brazo. Doña Elena saludó con una sonrisa. «Venía a asegurarme de que todo esté en orden. La escuela no sería lo mismo sin usted». «Gracias, don Claudio. Aquí seguimos resistiendo como las encinas». El alcalde se acercó con tono casi confidencial. «Se rumorea que viene un forastero, un tal Llorente, ganadero, rico como un obispo en año de oro. Dicen que busca establecerse». Aquí Elena alzó las cejas. «Eso parece. Y necesita compañía respetable, dicen. Una esposa». Elena soltó una risa breve pero sonora. «Seguro que la encuentra. Aquí hay muchas mujeres solteras deseando una vida de lujo,
Y algunas no lo están deseando, pero igual podrían ser tentadas. Elena le miró con esa media sonrisa que usaba para cortar cualquier conversación indeseada. Yo ya fui esposa, don Claudio. No necesito repetir lección. Esa tarde, mientras explicaba geografía a los mayores, escuchó un revuelo fuera. Por la ventana vio a un hombre alto montado en un caballo negro como la tinta cruzando la plaza. Iba vestido con elegancia sobria, no de feria, sino de alguien que sabía lo que valía. El sombrero echado hacia atrás revelaba un rostro curtido con ojos grises y mandíbula firme. «Niños, seguid con vuestros mapas», dijo Elena, aunque su propia mirada no se despegaba del forastero. Cuando las clases terminaron y salieron al patio, la plaza estaba llena de murmullos. Y allí, sobre los peldaños del ayuntamiento frente a la fuente, el hombre don Jaime Llorente alzaba la voz. «He venido a Sierra de Alba a quedarme. Y necesito una mujer de carácter, educación y principios. Necesito una esposa. Y he elegido a la señorita Murillo». Un silencio helado cayó sobre la plaza. Todos se giraron hacia Elena, que acababa de salir de la escuela con sus libros apretados contra el pecho. Él bajó los escalones, se quitó el sombrero y se acercó con determinación. «Señorita Murillo», dijo, «no nos conocemos, pero la he observado. He hecho mis averiguaciones. Usted es lo que necesito, y lo que usted necesita, lo tengo yo». Elena no respondió de inmediato. Su rostro era una estatua castellana firme, noble, inexpresiva. Finalmente, alzó la voz clara como la campana del mediodía: «Señor Llorente, su propuesta es tan insólita como inapropiada. Le sugiero que busque en otra parte lo que parece necesitar tan desesperadamente». Se dio media vuelta y entró en la escuela con la espalda recta y el orgullo intacto. Detrás de ella, la plaza estalló en murmullos, suspiros y alguna que otra risa contenida. Aquella noche, en su habitación, Elena encendió su lámpara de aceite y abrió la Biblia por la página marcada con la lavanda marchita. Miró los pétalos secos y susurró la oración que repetía desde hacía años: «Señor, dame la paz de aceptar mi camino y la fuerza de no temer la soledad». Pero esa noche, la soledad pesaba diferente. No por falta de compañía, sino por la certeza de que algo en su mundo apacible acababa de tambalearse. Y que quizás, solo quizás, lo que más temía no era volver a estar sola, sino volver a sentir. Al día siguiente, Sierra de Alba amaneció con el alma revuelta. Las mujeres murmuraban en el mercado, los hombres fingían no hablar mientras afilaban cuchillos en la plaza, y los niños correteaban imitando la escena como si fuera teatro. Solo que esta vez la protagonista no era una reina ni una princesa, sino doña Elena Murillo, la maestra de voz templada y mirada severa, y el galán no era otro que don Jaime Llorente, el ganadero más comentado desde tiempos de guerra. «¿Has visto la cara que puso Elena?», susurró la joven Amparo a su madre mientras compraban acelgas, más digna que un escudo de armas. Y el otro ni se inmutó. Menuda cara de piedra. Pero quien más hablaba, cómo no, era doña Pilar, la casera de Elena, que ya había recitado su versión de los hechos unas 15 veces antes del desayuno. «Se lo digo yo, que lo vi desde la ventana. Ese hombre bajó del caballo como quien baja del cielo, y se le planta delante de toda la plaza. ¿Y qué hace nuestra Elena? Le suelta una negativa con más hielo que la fuente de enero. Una reina, oye, una reina». Elena, por su parte, desayunaba en silencio, masticando lentamente una tostada con aceite de oliva, su ritual de cada mañana, como si el mundo no se hubiera volcado sobre sí mismo la tarde anterior. «No vas a decir nada, hija», insistió doña Pilar, removiendo el café con gesto dramático. «Ya lo dije ayer, Pilar. En público y bien claro». Y así, con la dignidad bien planchada, se levantó, tomó su carpeta y salió rumbo a la escuela, atravesando las miradas curiosas que se abrían como olas a su paso. Durante las clases, los niños estaban más distraídos que nunca. Doña Elena alzó la mano Lucía Romero con inocencia. «¿Es verdad que ese señor quiere casarse con usted?» «Eso no es asunto de clase, Lucía.
respondió la maestra sin levantar la vista de la pizarra. Pero las preguntas no cesaban, y ni siquiera la aritmética logró competir con la curiosidad infantil. Fue en ese preciso momento cuando el reloj marcaba las 11:30 que una sombra conocida se asomó por la ventana. Jaime Llorente. Venía a pie, sin caballo, sin sombrero, y con un paso más contenido. Llevaba puesta una chaqueta sencilla, sin pretensiones. Se detuvo ante la verja de la escuela y esperó. No llamó, no interrumpió. Esperó. Cuando los niños salieron al recreo, Elena le vio desde la puerta. Señor Llorente, dijo con la voz medida. Le agradecería que no viniera a alterar la jornada escolar otra vez. Él inclinó la cabeza en señal de respeto. No vengo a causar revuelo, señora Murillo. Solo a pedirle 5 minutos. Y si no me los quiere dar, me marcho sin una palabra más. Ella lo observó durante unos segundos. Había algo distinto en su postura, menos soberbia, más humana. 5 minutos, dijo finalmente, en la sala de profesores. La sala de profesores era en realidad un pequeño cuartito con una mesa, 2 sillas y una estantería desvencijada donde Elena guardaba libros de poesía, mapas antiguos y tazas de porcelana. Él entró con cuidado como quien pisa una iglesia ajena. Quiero disculparme por mi torpeza, comenzó. No tengo experiencia en estas cosas. Lo mío siempre ha sido la tierra, los números, el ganado, no las mujeres. Elena cruzó los brazos. Me pareció ayer que sabía perfectamente lo que hacía. Sabía lo que quería, corrigió él, pero no cómo pedirlo. Lo hice mal. Y usted tiene razón en ofenderse. Silencio. Solo el tic-tac del reloj de cuerda en la pared. Me pregunto, señor Llorente, dijo Elena finalmente, ¿por qué insiste? Hay mujeres más jóvenes, más receptivas. Él bajó la mirada por un segundo. Porque no quiero una esposa decorativa. Quiero una compañera. Alguien que entienda lo que es haber amado y haber perdido. Alguien que no se asuste de mis silencios. Alguien como usted. Elena no respondió de inmediato. No porque no tuviera nada que decir, sino porque por primera vez no supo cómo decirlo. ¿Y si empiezo de nuevo con respeto, con calma? Me permitiría conocerla. El timbre del recreo sonó justo en ese momento. Los niños regresaban. El momento se rompía. Lo pensaré, dijo Elena sin prometer nada, pero sin cerrar la puerta del todo. Esa tarde, mientras corregía cuadernos, alguien llamó a la puerta de la escuela. Era Jaime otra vez. Pero no venía solo. Traía un pequeño paquete envuelto en tela. Es para uno de sus alumnos. Para el niño Mateo, el que se atasca a leer. ¿Qué es un caballito de madera? Lo tallé anoche. Me recordó a mí cuando era niño. Las letras se me escapaban como peces. Elena lo tomó en las manos. Era sencillo pero bien hecho. Tenía detalles cuidados, una crin de hilo y una mirada tierna esculpida con paciencia. Lo ha hecho usted, sí. Tallar me calma. Me ayuda a pensar sin ruido. Elena sostuvo el caballito unos segundos más de lo necesario. Y algo en su pecho, algo que creía dormido, se removió. Los días siguientes trajeron consigo una rutina extraña. Jaime no insistía, no irrumpía, no presionaba. Solo aparecía de vez en cuando con algún gesto pequeño, una cesta de higos para los niños, un libro antiguo de mapas, una estampa de San Isidro para la clase de religión. Y poco a poco, el pueblo empezó a mirar de otro modo. Parece que no era tan arrogante después de todo, comentó doña Pilar. A lo mejor no buscaba una esposa, sino alguien que le pusiera los pies en la tierra, replicó doña Carmen divertida. Elena, por su parte, seguía firme, pero menos impermeable. Una tarde, don Claudio Herrera, el alcalde, organizó una pequeña merienda en su casa. Invitó a Elena, por supuesto, y también a Jaime. La excusa era celebrar el fin del trimestre escolar. Pero todos sabían que se trataba de otra cosa. Durante la cena, Jaime y Elena hablaron con soltura. Rieron, compartieron historias de juventud, hablaron de libros, de tierra de silencios.
En un momento dado Jaime confesó: «Perdí a mi esposa en la epidemia del 68. Estábamos empezando una vida, pero no llegamos lejos». Elena asintió tocándose el collar que llevaba oculto bajo el vestido la alianza de Tomás, que aún colgaba de una fina cadena. «También fui esposa. 3 años. Luego la fiebre se lo llevó. Se miraron. 2 vidas interrumpidas. 2 corazones que entendían lo que es perder sin previo aviso. No sé si estoy preparada para volver a empezar», dijo ella. «Ni yo», contestó él. «Pero quizás empezar no es lo que necesitamos. Quizás solo se trata de continuar acompañados». Esa noche, al volver a su habitación, Elena se sentó en su silla de lectura y volvió a abrir la Biblia. Pero no miró la flor marchita. Esta vez miró la página de los Proverbios donde se leía: «Mejor es un bocado seco y en paz que casa de banquetes con discordia». Y por primera vez pensó que tal vez un bocado compartido también podía ser paz. El aire de la sierra tenía ese aroma limpio que solo aparece después de una noche de lluvia suave. Las calles de Sierra de Alba estaban aún mojadas, y el suelo de tierra olía a barro y romero. Doña Elena Murillo caminaba con paso firme, como cada sábado, hacia la pequeña tienda de ultramarinos. Pero esa mañana no buscaba pan ni sal, buscaba claridad. La noche anterior al calor del brasero de la casa del alcalde, había sentido algo que no sentía desde hacía mucho: presencia. No solo de Jaime, sino de sí misma, de su cuerpo, reaccionando a una mirada, a una sonrisa, a una historia compartida sin necesidad de forzar nada. A una posibilidad. La propuesta inicial de aquel hombre tan torpe, tan desubicada, ya no la ofendía. Al contrario, le parecía casi tierna, como el gesto mal aprendido de un niño que ofrece flores a la profesora sin saber por qué. Y ahora él la había invitado a ver su finca, su mundo, su realidad. No como una imposición, sino como una apertura. «No quiero convencerte de nada, Elena, pero sí quiero que veas quién soy, antes de decidir quién seremos». Aquel sábado Jaime Llorente llegó puntual a las 9 de la mañana con una caleza bien cuidada tirada por 2 mulas brillantes. Vestía con sencillez, pero había algo elegante en su manera de arreglarse: el chaleco de lino limpio, las botas enceradas, el pelo ligeramente peinado hacia atrás. Nada ostentoso, todo pensado. Doña Pilar asomó por la cortina del portal y soltó un «Madre del amor hermoso» al verlos partir. «¿Estás segura de que quiere ir?», preguntó Jaime, sujetando las riendas con una mano y mirando al frente. «No estoy segura de nada, don Jaime», respondió Elena. «Pero si uno no camina, no encuentra». La jornada hacia la finca. El encinar de plata duró más de 1 hora. El camino cruzaba campos de trigo, encinares y olivares, y el silencio entre ellos era cómodo, como el que hay entre 2 personas que no necesitan rellenar huecos. De vez en cuando Jaime señalaba algún rincón del paisaje con la voz baja. «Allí crié mis primeros corderos. Bajo aquella loma enterramos al primer perro que me acompañó en todo». Elena lo escuchaba. No interrumpía, solo asentía, guardando en su interior cada historia como si fuera una pequeña piedra preciosa. Al coronar la última cuesta apareció ante sus ojos la finca. Una construcción de piedra clara con tejado de teja roja, ventanas enmarcadas en madera y una gran galería de arcos abiertos al sur. Rodeada de corrales, establos, una era para trillar un pozo y hasta un pequeño huerto. «¿Esto lo ha construido usted?», preguntó Elena con genuina admiración. «Con mis manos», no sonrió él, «pero sí con mi trabajo. Cada piedra tiene su historia». La recibió en la puerta Miguel Rivas, abogado administrador y mano derecha de Jaime desde hacía años. Un hombre de mediana edad con gafas redondas y sonrisa confiada. «Doña Elena, un placer tenerla por aquí. Jaime nos ha hablado tanto de usted que ya casi nos parece de la familia». Elena enrojeció levemente. «Espero que no haya exagerado». «Solo en lo bueno», respondió Miguel guiñándole un ojo. Acompañados por Carmen, la esposa de Miguel,
Recorrieron la casa principal, cocina de leña, comedor amplio, una biblioteca con libros de agricultura y poesía y un despacho con vistas al valle. Todo estaba en orden, limpio, acogedor, pero con una cierta melancolía en el aire, como si la casa esperara aún su verdadero propósito. Una casa sin voces no es más que un eco, pensó Elena acariciando el marco de una puerta. En el comedor, Carmen le sirvió un almuerzo sencillo pero abundante, migas manchegas con uvas pisto con huevo y una jarra de limonada fresca. Durante la comida se habló de la vida en la finca, de los jornaleros, de las dificultades con el agua y de los logros de los últimos años. No todo es fácil ni bonito, dijo Jaime mientras partía pan. Pero cada día merece la pena cuando sabes que estás construyendo algo con sentido. Carmen, con una mirada cómplice, añadió: y cuando tienes a alguien con quien compartirlo, es más fácil levantar cada mañana. Elena sintió una punzada leve, no de celos, sino de nostalgia. Recordó las comidas con Tomás, las charlas lentas al final del día, las risas tontas por tonterías compartidas. ¿Sería posible revivir algo así, o era solo una ilusión? Después de la comida, Jaime la invitó a caminar por la finca. El sol empezaba a inclinarse y la luz se doraba entre las ramas de las encinas. Caminaron despacio, sin prisa, deteniéndose a mirar a los animales, a los trabajadores, saludando con respeto a los perros pastores que corrían alegres por los campos. No me gustan los hombres que gobiernan con miedo, dijo Jaime. Aquí todos tienen nombre, todos tienen historia. Sin ellos esta finca no existiría. Elena lo miró de reojo. Tiene usted una idea de liderazgo que no es muy común. No busco imponer, Elena, busco acompañar. Se detuvieron frente a un pequeño granero convertido en taller. Allí sobre una mesa había herramientas de carpintería, maderas cortadas y figuras a medio tallar. Aquí paso muchas tardes, dijo él. Cuando la cabeza me pesa, las manos me salvan. Elena acarició uno de los caballitos de madera. Era similar al que había regalado a Mateo. Tienen alma, dijo en voz baja. Como usted, respondió Jaime sin mirarla. Cuando el sol ya caía, Jaime la acompañó a una pequeña glorieta junto al jardín. De una bolsa de lino sacó una foto antigua, una mujer joven de mirada serena y vestido sencillo. Margot, dijo él. Mi esposa. Murió en la epidemia del 68. Solo estuvimos 2 años juntos. Elena lo miró sin decir nada. Comprendía el peso de una pérdida que nunca se va del todo. A veces pienso que la he idealizado, confesó él, que la recuerdo más perfecta de lo que fue. Pero era humana como todos. Tenía virtudes y defectos. Eso es amar, dijo Elena. Aceptar todo. No elevar, sino abrazar. Él guardó la foto y la miró con una ternura que no necesitaba más palabras. Si decides quedarte, Elena, no quiero que vengas a sustituir a nadie. Quiero que vengas a ser tú. Y que esto, dijo señalando la finca, sea también tuyo. Elena sintió que algo dentro de ella se aflojaba. Una costura vieja, un nudo antiguo. Por primera vez no pensó en Tomás como una barrera. Pensó en él como un recuerdo que podía convivir con un futuro. Regresaron a Sierra de Alba cuando ya anochecía. El trayecto fue silencioso pero cálido. Al llegar frente a la pensión, Jaime le ofreció la mano para ayudarla a bajar. Ella la tomó, y al tocarla supo que el camino no se medía solo en kilómetros. Se medía en confianza, en heridas que dejan de doler, y en flores marchitas que vuelven a oler. Sierra de Alba tenía una forma curiosa de hacer circular los secretos. No eran secretos en realidad. Eran murmullos disfrazados de cortesía, frases lanzadas al aire, que aterrizaban justo en los oídos que debían. Y esa mañana, los murmullos tenían nombre y apellido: Doña Elena Murillo y Don Jaime Llorente. Juntos, en la finca El Encinar de Plata. Lo ha llevado a ver su rancho. Eso ya no es una visita, es una intención, decía doña Remedios en la carnicería. Y que ella aceptara con lo orgullosa que es.
Eso tiene que significar algo, añadía el boticario bajando la voz, como si hablara de una conspiración real. Doña Pilar, por supuesto, ya lo sabía todo desde antes que el sol saliera. Elena había regresado la tarde anterior con los ojos brillantes, el paso sereno, y una palabra que se había negado a pronunciar durante años: ilusión. Pero la ilusión en pueblos como Sierra de Alba nunca llega sola. Siempre viene acompañada de una sombra. Y esa sombra llegó a las puertas de la pensión una mañana de lunes, vestida de traje oscuro y sonrisa aceitada. Doña Elena Murillo preguntó a aquel hombre, al cruzar la reja con voz suave pero firme. «¿Quién lo pregunta?», respondió doña Pilar, que ya se asomaba con la escoba en la mano. «Howard Villalobos. Soy abogado. Vengo de Madrid. Un asunto delicado». Doña Pilar torció el gesto. A aquel hombre no le gustó. Su traje era demasiado caro para el polvo del camino, y sus zapatos brillaban más que los ojos de un gato en la oscuridad. Elena lo recibió en el saloncito, aún con el delantal puesto y los libros de la escuela encima de la mesa. No esperaba visitas, y mucho menos de ese tipo. «Señor Villalobos, ¿en qué puedo ayudarle?». El abogado desplegó una carpeta de cuero con gestos pausados teatrales. Sacó varios documentos con sellos oficiales y comenzó a hablar como quien cuenta un cuento aprendido de memoria. «Me temo que su relación con el señor Llorente tiene implicaciones legales que usted quizá desconozca». Elena frunció el ceño. «No entiendo. Estoy preparando una demanda por ocupación indebida de tierras. El rancho, el Encinar de Plata, según mis investigaciones, se asienta sobre terrenos cuya titularidad está en disputa desde hace décadas. El título actual podría no ser válido». Silencio. «¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Mucho. Verá usted, el señor Llorente, al enterarse de mi investigación, ha buscado una vía de protección legal. En términos simples, un hombre casado con hogar establecido tiene ciertos derechos y protecciones legales que un empresario soltero no posee. Especialmente si la esposa es una figura respetada como usted». Las palabras caían como piedras en un pozo profundo. «¿Está insinuando que todo este acercamiento es una estrategia legal?». «No insinuó. Lo afirmo». Elena se quedó inmóvil. Quiso reír, gritar, levantarse y echar al hombre de su casa, pero solo pudo decir: «Y usted ha venido a advertírmelo». ¿Por qué Villalobos recogió los papeles con la calma de quien sabe que ya ha dejado la semilla sembrada? «Porque tengo por costumbre no engañar a las piezas del tablero, aunque no jueguen». Y con una reverencia que parecía más burla que cortesía se marchó. Aquella noche, Elena no abrió su Biblia, no encendió la lámpara. Se sentó en la mecedora a oscuras con la flor de lavanda en la mano apretada entre los dedos. ¿Fui un escudo legal? Un nombre más en su estrategia, una firma que protegería su imperio. No quería creerlo, no podía. Pensó en las tardes en la escuela, en el caballito de madera, en la cena con los Herrera, en el paseo por los campos, en la foto de Margot. ¿Todo mentira? O peor, mitad verdad, mitad cálculo. Al día siguiente lo esperó en la puerta de la escuela. Jaime llegó puntual como siempre, con la sonrisa suave que ya se le había vuelto costumbre. Pero al verla supo que algo había cambiado. La mirada de Elena ya no tenía luz, sino bruma. «Tenemos que hablar», dijo ella. Él asintió sin preguntar. Dentro del aula, entre pupitres vacíos y olor a tiza, ella le lanzó la pregunta que le quemaba el pecho. ¿Desde cuándo sabe que podrían quitarle la finca? El silencio fue respuesta suficiente. ¿Desde cuándo?, repitió Elena más firme. Hace meses, admitió él. Pero no pensó que me lo merecía saber. No quería perder la oportunidad de que me vieras como soy. Sin filtros. ¿Cómo qué? Un manipulador elegante. Jaime retrocedió medio paso dolido. Elena, yo no me acerqué a ti por necesidad legal. Me acerqué por admiración, por respeto. Lo de Villalobos es real, sí, pero tú no fuiste parte de un plan. No, dijo ella cruzando los brazos. Entonces, ¿por qué no lo dijiste desde el principio? Él no respondió. Y eso fue suficiente.
No quiero verte más, don Jaime, dijo ella sin temblar. Y le agradecería que mantuviera distancia. No seré pieza ni premio de nadie. Durante los días siguientes, Elena se convirtió en un fantasma funcional. Enseñaba con precisión, corregía con eficiencia, saludaba con cortesía. Pero había algo ausente en su voz, algo que ni los niños lograban reavivar. Doña Pilar intentó sonsacarle sin éxito. Doña Carmen envió un pastel que quedó sin abrir. Y hasta don Claudio le ofreció una charla sin compromiso, que fue cordialmente rechazada. Pero fue Miguel Rivas quien una tarde de lluvia se presentó en la escuela con rostro serio y mirada decidida. Sé que no tengo derecho a intervenir, pero hay cosas que debes saber. Elena no respondió. Solo se apartó del umbral para dejarlo pasar. Cuando el padre de Lucía Romero se rompió la pierna, fue Jaime quien pagó sus medicinas. Lo hizo en secreto, como también paga cada invierno la leña de la viuda Belmonte. Como dejó una parte de sus tierras a un jornalero viejo que se había quedado sin familia. Elena lo miró incrédula. ¿Por qué me cuentas esto? Porque Jaime no lo haría. Porque tú crees que todo fue cálculo, pero no lo conoces del todo. Y si decides dejarlo, hazlo por lo que sientes, no por lo que te han hecho creer. Y se marchó sin esperar respuesta. Aquella noche, Elena encendió la lámpara, abrió la Biblia y colocó la lavanda sobre el escritorio. Ya no era solo una flor seca, era testigo de una historia aún viva. Recordó sus palabras. No quiero que vengas a sustituir a nadie. Quiero que vengas a ser tú. Y por primera vez no supo si lloraba por lo perdido o por lo que aún podía ganar. Sierra de Alba había entrado en esa quietud espesa de los días sin sol, donde el cielo se cubre de nubes bajas y la gente camina más despacio, como si el aire pesara un poco más. En la escuela los niños notaban el cambio. Doña Elena ya no sonreía con la misma calidez. Respondía con corrección, pero no con ternura. Sus pasos eran medidos, su voz más baja, su mirada distante. Parecía que enseñaba desde otra habitación. Lucía, la más pequeña, se lo susurró a su compañero de banco: doña Elena tiene los ojos tristes como cuando se murió el gato de mi abuela. Y tenía razón. La tristeza no siempre grita. A veces se sienta en silencio, se queda en la esquina del alma. Y no se va. Desde aquella conversación en el aula con Jaime, Elena no lo había vuelto a ver. Él había respetado su decisión. Se había retirado con una dignidad herida que hablaba más de su dolor que de su orgullo. Pero el pueblo seguía hablando. Las versiones eran muchas, pero la favorita en los corrillos era que doña Elena había descubierto la verdad y había mandado al ricachón al diablo. Doña Pilar no opinaba en voz alta, pero en privado murmuraba: hay formas y formas, pero lo que tiene ese hombre por ella, eso no se finge. Elena no discutía, no negaba, no explicaba, se limitaba a vivir, hasta que una tarde cualquiera, mientras revisaba cuadernos en la sala de profesores, un golpe suave en la puerta le devolvió un trozo del pasado. ¿Sí? La voz del otro lado era grave, conocida, y cargada de un tono que no había escuchado en él antes: humildad. Soy yo, Elena. Jaime. No vengo a pedir nada, solo a contar la verdad. Ella dudó. Luego abrió. Jaime Llorente no venía con traje, tampoco con su porte de ganadero imponente. Venía como un hombre cansado, con el rostro pálido y los ojos marcados por el insomnio. Si quieres que me vaya, me voy, dijo sin moverse del umbral. Pero si me escuchas 5 minutos, te prometo que no volveré a molestarte. Elena lo observó largo rato, y luego se apartó para dejarle pasar. Dentro se sentaron frente a frente, sin café, sin cortesías. Solo 2 sillas, una mesa y el peso de todo lo que no se había dicho. Jaime respiró hondo. No voy a justificar lo que hice. Callé cosas importantes. No porque no confiara en ti, sino porque no confiaba en mí. Ella no dijo nada. Solo lo dejó continuar. Cuando Villalobos me notificó la demanda, me derrumbé. Todo lo que he construido en 20 años
Podía desaparecer por una firma mal hecha hace medio siglo. Me sentí débil, vulnerable. Y entonces, te vi. Elena frunció el ceño. Y decidiste que yo podía salvarte, no dijo él firme. Decidí que necesitaba algo que no tuviera que ver con tierras ni ganado. Algo real. Y tú eras la única persona que no me miraba como un hombre con dinero. Me mirabas como un hombre a secas. Elena bajó la mirada. En el fondo, esa había sido su primera impresión, que él la había visto sin adornos, sin pedir nada a cambio. ¿Era todo una mentira? ¿Y entonces por qué no lo dijiste desde el principio? Jaime se apoyó en la mesa con los codos rendido. Porque cuando empecé a sentir algo por ti, de verdad, me dio miedo perderlo si te contaba la otra parte. Fui un cobarde. Lo sé. Se hizo el silencio. Largo. Incómodo. No sé qué pensar, Jaime, dijo ella al fin. Estoy confundida. Siento cosas que no esperaba volver a sentir y al mismo tiempo me siento traicionada. Lo entiendo, respondió él. Solo quería que lo supieras todo, sin adornos. Si decides que no puede ser, lo aceptaré. Se levantó y justo antes de abrir la puerta se giró una última vez. Pero si en algún momento necesitas saber que lo mío fue real, solo tienes que volver a mirar ese caballito de madera. No hay mentira en esas manos. Y se fue. Esa noche, Elena sacó el caballito del cajón donde lo había guardado. Lo sostuvo entre sus dedos, lo giró. Lo examinó como si pudiera leerle el alma. Pensó en Tomás en sus tardes leyendo poesía en su voz suave, diciéndole que no tuviera miedo al amor. Pensó en lo que hubiera dicho si la viera ahora sola con un juguete en la mano y el corazón dividido. ¿Te reirías, Tomás? ¿O me dirías que ya es hora de volver a sentir? Cerró los ojos. Y por primera vez en días, durmió sin pesadillas. 3 días después, recibió una visita inesperada en la escuela. Era Miguel Rivas, el abogado de Jaime. «Perdona que venga sin avisar», dijo con sombrero en mano. «No es para interceder, solo para darte algo». Sacó un sobre grueso con sellos oficiales. Es una copia del documento que acredita que Jaime ha cedido una parte de sus tierras a los trabajadores de la finca. Por si querías saber si era cierto. Elena leyó en silencio. Vio nombres, firmas, cifras. Confirmó lo que Miguel ya le había contado. También esto, añadió Miguel sacando un papel arrugado. Es una carta de Villalobos donde reconoce que si Jaime se casa, la demanda pierde fuerza legal. ¿Por qué me das esto ahora? Porque Jaime no lo haría. Porque no quiere convencerte, solo quiere que tengas los datos. Lo que hagas con ellos depende de ti. Esa tarde Elena fue al cementerio del pueblo. Visitó la tumba de Tomás. Llevó flores, limpió la lápida y se sentó a hablarle. He conocido a alguien. No es como tú. Es más brusco, más torpe, pero también más valiente en el fondo. Pausó. Miró al cielo nublado. No sé si puedo volver a amar, pero sé que no quiero seguir huyendo del amor. Se levantó, acarició la piedra con cariño y se marchó. Esa noche, frente al espejo, se puso el vestido verde esmeralda que no usaba desde hacía años. Se peinó con esmero, se perfumó discretamente y tomó su abrigo. No sabía si estaba lista, pero sabía que no quería seguir escondida. Caminó hasta la plaza, cruzó entre los vecinos que cuchicheaban al verla tan arreglada, y llegó al portal del ayuntamiento donde Jaime se encontraba revisando unos documentos con don Claudio. Él la vio y por un momento se quedó inmóvil. Luego sonrió. «Buenas noches, doña Elena», dijo con voz contenida. Ella sonrió también. «He pensado que podríamos hablar. No para decidir nada aún, solo para caminar. Por la plaza, por la vida», respondió ella. Y le ofreció el brazo. Y así, en medio de un pueblo que no dejaba de mirar una mujer que había amado, perdido, enseñado, dudado y perdonado, decidió dar un paso más, no hacia un hombre, sino hacia sí misma. La primavera se deslizaba sin prisa por Sierra de Alba.
Los almendros ya habían perdido sus primeras flores y el aire olía a tierra removida y pan caliente. Era una época de comienzos de siembras, de renovar lo viejo para hacerlo nuevo. Y en el centro de esa estación, entre todos los silencios y todas las miradas, estaban ellos, Elena Murillo y Jaime Llorente, caminando juntos cada tarde por las callejuelas del pueblo, como quien no tiene prisa por llegar, pero tampoco miedo de avanzar. No hablaban mucho de futuro, ni de matrimonio, ni de lo que habían sido. Caminaban, reían, compartían historias de libros y de campo de niños revoltosos y ovejas tercas de recetas olvidadas y sueños posibles. Era una relación que no necesitaba definirse para ser real. Pero en pueblos como Sierra de Alba todo necesita su ceremonia, su gesto público, su confirmación de que el amor, aunque maduro, también puede bailarse en la plaza. Y esa oportunidad llegó con la fiesta de San Isidro, patrón de los labradores y motivo de celebración, procesión y verbena. El pueblo entero se preparaba farolillos de colores, toldos de tela, mantones en los balcones y rosquillas en los hornos. La Plaza Mayor se transformó en un escenario de alegría sencilla, con banderines colgando entre los olmos, músicos afinando instrumentos y niños corriendo con la cara llena de azúcar. ¿Vendrás esta noche?, preguntó Lucía, tirando de la falda de doña Elena al terminar la clase. Quizás si no llueve, dijo ella sonriendo. Dicen que don Jaime va a traer una sorpresa, añadió Mateo guiñando un ojo. Elena fingió no escuchar, pero su corazón dio un pequeño salto. Lo que no sabían los niños era que sí pensaba ir, y que sí intuía que Jaime tenía algo entre manos. Esa tarde se arregló con una mezcla de ilusión y pudor. Sacó del baúl un vestido burdeos de mangas largas y cuello modesto que había guardado por si acaso. Se recogió el pelo con más cuidado que de costumbre, y del joyero de su madre rescató un broche de filigrana antigua que no usaba desde hacía décadas. «Estás preciosa», dijo doña Pilar desde la puerta. «Si no fuera porque lo sé, juraría que vas a enamorar a un mozo». «No sé si para enamorar, pero al menos para no pasar desapercibida», respondió Elena con una sonrisa contenida, y juntas bajaron hacia la plaza. La verbena ya estaba en pleno apogeo. Las guitarras sonaban alegres, los puestos de comida olían a anís y canela, y la gente charlaba con ese tono más alto que provoca la alegría compartida. Jaime apareció poco después con traje oscuro sin corbata, el pelo ligeramente despeinado y una expresión entre nerviosa y decidida. Al verla se detuvo. La miró como quien ve algo familiar por primera vez. «Doña Elena», dijo con una reverencia algo teatral. «Esta noche se ha hecho usted dueña de toda la primavera». Ella rió agradecida. «Y usted parece menos terrateniente y más caballero de cuento». Se unieron al baile no el primero ni el más animado, pero sí el más esperado. Una pieza lenta con ritmo castellano que les permitió moverse sin prisas, mirándose, pisando con cuidado, dejándose llevar. Alrededor los vecinos aplaudían discretamente, algunos emocionados, otros sorprendidos, y más de uno con la certeza de que aquello no era un juego, era amor, del de verdad. Pero justo cuando la música terminaba, Jaime la llevó suavemente hacia un lado, donde el alcalde Claudio Herrera esperaba junto a un pequeño estrado decorado con flores silvestres. «¿Qué es esto?», preguntó Elena entre divertida y recelosa. «Solo un momento», dijo Jaime. «Solo, escucha». Subió al estrado, carraspeó y levantó la voz con una mezcla de firmeza y vulnerabilidad. «Amigos y vecinos, os pido un minuto en esta noche tan especial. No para hablar de tierras ni de ganado, sino para hablar de algo que no se vende, no se firma y no se impone el amor». Elena desde abajo cruzó los brazos. No estaba segura de hacia dónde iba todo eso. «He cometido errores», continuó Jaime. «He tomado decisiones apresuradas y he callado verdades por miedo. Pero lo que no he fingido nunca es lo que siento por esta mujer. Doña Elena Murillo, maestra de generaciones, mujer de carácter, dignidad y belleza serena. Ella me ha enseñado que el amor, cuando es sincero, no necesita espectáculo, pero sí merece respeto».
se volvió hacia ella, y por eso delante de quienes nos conocen y nos han visto crecer, quiero pedirle que acepte caminar a mi lado. No como símbolo ni como escudo, sino como compañera. No sé si quiero casarme mañana ni si lo necesitamos, pero sí sé que no quiero pasar más días sin poder llamarla hogar. Un silencio cayó sobre la plaza. Elena tragó saliva. Sus manos temblaban y su pecho parecía no encontrar aire. Pero luego, sin subir al estrado, sin responder con palabras grandes, caminó hasta él, le tomó la mano y dijo solo: «Me quedo». Y ese me quedo lo dijo todo. Después del aplauso, después de los abrazos, después del vino dulce y los dulces de almendra, volvieron a caminar. Como siempre, como ahora. «No esperaba eso», dijo ella. «Te prometí que no me gustaban los gestos públicos». «Lo sé», respondió él. «Pero también sé que hay cosas que merecen celebrarse en voz alta. ¿Y qué pasa mañana? ¿Y la demanda? ¿Y la finca? Lo que venga lo enfrentamos juntos», respondió él. «Y si nos quitan la tierra, construiremos algo nuevo. Pero esta vez desde el principio. Contigo». Ella lo miró. Vio en él todo lo que había temido, la incertidumbre, el riesgo, la entrega. Y también todo lo que había querido, la verdad, la ternura, el coraje. Días después en la escuela, Lucía le llevó una flor silvestre. «Para usted, doña Elena, porque ahora sonríe más bonito». Y tenía razón, porque cuando una mujer decide quedarse no lo hace por necesidad ni por costumbre. Lo hace porque han encontrado un lugar donde ya no hace falta defenderse, donde puede ser fuerte, sin dejar de ser amada. Y ese lugar ahora tenía nombre: Jaime, y apellido Confianza.